Tremenda dosis de energía, ¿eh? Junto a Pharrell Williams, lo que escuchabas, Happy, aquí en Radio USACH. Seguimos en esta edición de día lunes del Enlace USACH y ya nos conectamos, pero de inmediato con nuestro panel que ya nos está esperando virtual hoy día. Sí, pues, Bárbara Navarrete Antinao, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Bienvenida, Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias, Felipe, muy bien. Muy agradecida de estar acá nuevamente. No, felices nosotros. Felipe Caro López, investigador en John Glenn College of Public Affairs en The Ohio State University. Felipe, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias por estar esta mañana conectada y conectado en el panel. Vamos a entrar de lleno en nuestro primer tema, que fue el tema de la semana pasada, además, pero que sigue desarrollándose y me imagino que va a seguir siendo tema también, por lo menos hasta el día sábado, que es la cuenta pública. Y estamos hablando del crédito con aval del Estado porque en entrevista con el programa Estado Nacional de TVN este fin de semana, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, explicó algunos lineamientos sobre la solución que va a entregar el gobierno en septiembre a propósito del CAE. Dijo que el diseño debe ser justo, progresivo, autocontenido, sistémico también. Y bueno, dice que debe reemplazar el CAE por otro sistema de financiamiento para la educación superior. Dentro de todo lo que conversó en el programa, una de las cosas más llamativas es que explicó que la condonación no va a ser universal, pero que, cito textual, tenemos un diseño de solución para todas y todos y que es bien integral y sistémico, que implica condonación, pero también otras fórmulas. Al parecer ya se está moldeando un poco lo que vendría a ser algo así como la idea final del proyecto, Bárbara. ¿Debiese ser este el diseño final del proyecto que se va a presentar en septiembre por el gobierno? Sí, yo creo que algo que ha ido pasando en el debate del CAE es que con toda esta confusión, yo diría medio forzosa también, que ha ido surgiendo de algunos sectores como de empujar a tener que dar explicaciones por parte del gobierno, da cuenta de poder ir también madurando la propuesta que se va a presentar. Hace unos días me tocó también estar acá debatiendo sobre el CAE y mencionaba la importancia de poder tener claridades mayores antes, idealmente, de septiembre. Porque es un tema que no solo está sobre la mesa hace muchos años, sino que acompleja a muchas familias, particularmente a jóvenes que, también lo decía en ese momento, han sido víctimas de la desregularización del mercado educativo, pero también del mercado laboral. Y lo planteo así porque al final del día hemos entendido la educación como un mercado sobre todo bajo el concepto del financiamiento a través de la banca, más allá de que el aval en este caso es el Estado. Entonces, yo diría que es positivo siempre poder tener claridad respecto de cómo se va a avanzar en esta línea. Yo diría que no, desde el comienzo, ¿no? Es más o menos forzoso porque al comienzo también de la semana pasada o antes pasada, cuando se empezó nuevamente a instalar el tema del CAE, el ministro de Educación fue bastante claro también sobre algunos de estos principios. Habló de progresividad y justicia, habló de lo autocontenido que tenía que hacer en materia de financiamiento y también de que no solamente se iba a buscar avanzar en materia de la deuda educativa, sino que también en poder avanzar en materia de un nuevo modelo de financiamiento en la educación superior. Porque también no olvidemos que aquí hay afectación particular para los estudiantes, para sus familias que están endeudadas, particularmente para quienes no pudieron terminar la carrera, para quienes estudiaron una carrera sin campo laboral, o para quienes han vivido finalmente la mayor crudeza de esta desregulación, sino también para las instituciones de educación superior. Y ahí es donde está alojada la importancia de avanzar en un nuevo modelo de financiamiento, porque si uno revisa también, básicamente referenciado en base al informe de la Superintendencia de Educación del 2021, las instituciones con hay muchas instituciones de educación superior con una alta dependencia financiera al CAE, y por lo tanto pensar en terminar con el CAE en sí mismo como un modelo de financiamiento requiere también dar cuenta de cómo damos sostenibilidad a la educación superior. Por ejemplo, la Universidad Santo Tomás tiene un 39% de dependencia de sus ingresos al CAE, y por lo tanto de cuajo resolver, o sea, no es simple resolver el problema del CAE, no solamente respecto a la cara del la y los deudores, sino también a cómo las instituciones de educación superior hoy dependen en gran medida, muchas de ellas, del financiamiento para sus programas de estudio. Felipe, ¿este debería ser ya el diseño final del proyecto que va a presentar el gobierno a más tardar en septiembre sobre el CAE? No, yo me atrevería a decir que en realidad el gobierno cometió un error bastante grande con sacar este tema tantos meses antes.
claramente porque no va a ir conversando su estructura política y su discurso político en base al proyecto que ellos quieren presentar, va a ser en base al proyecto que se va a ir construyendo estos meses, y muchas veces a través de las presiones de distintos actores políticos es muy probable que se transforme en una especie de arbolito de Pascua, que en realidad tenga como un poquito de muchos deseos, y en definitiva va a ser muy complejo que se pueda presentar un proyecto que sea realmente viable para una discusión legislativa y parlamentaria. Yo creo que en realidad se cometió un error político y comunicacional muy grande. No era necesario adelantar este tema, menos todavía cuando el Ejecutivo reconoce abiertamente que no tiene nada, o sea, que no tiene una estructura, o sea, que todavía están diseñando un proceso de política pública en donde tratan de darle elementos de viabilidad. Entonces es complejo cuando salen los distintos ministros a tratar de dar una explicación de cómo va a ser el nuevo modelo, cuando nosotros no tenemos, o ellos mismos no tienen una idea práctica de cómo va a ser el nuevo modelo, si es que existe un nuevo modelo. Entonces cuando uno le pone un poco más de cabeza, y te lo digo yo como cuando uno evalúa políticas públicas, nosotros acá nos enseñan, la John Clare nos enseñan bastante a cómo tomar distintos puntos de vista para poder desarrollar una evaluación de políticas públicas. Lo primero es poder definir... Perdimos la comunicación con Felipe. Vamos a esperar a ver si podemos retomar esa comunicación para poder terminar de desarrollar este análisis que estaba haciendo Felipe sobre el diseño final del proyecto, que nos comentaba, por supuesto, según su punto de vista, que este no debería ser el que llegue a septiembre. Felipe, ahora sí retomamos contigo. Sí, ahora, mira, te pido disculpas por la conexión. Lo que pasa es que anoche hubo una tormenta eléctrica y se cayeron varios árboles alrededor, entonces no te preocupes. anda a los saltos de repente acá. No, te comentaba básicamente que al llegar con un proyecto que es básicamente de principio y sin ningún tipo de discusión técnica y práctica, básicamente nos podemos encontrar en los próximos 4 o 5 meses con una presión constante de distintos actores que al final va a determinar la presentación de un proyecto que puede ser altamente inviable desde una perspectiva de la implementación de la política pública. Ahora, cuando nosotros analizamos en términos específicos cuál ha sido el impacto del CAE, cuál ha sido básicamente el impacto en las personas y en los estudiantes que han estado siendo beneficiados con este beneficio, válgame la redundancia, nosotros podemos ver ciertos elementos que en realidad ayudan bastante a poder generar discusión, por decirlo así. Por ejemplo, más de la mitad de las personas que actualmente están pagando el CAE, que son casi 900.000 que están en proceso de pago, pagan en promedio 32.000 pesos mensuales como cuota del CAE, lo cual en términos prácticos en realidad es algo bastante asequible, considerando distintos tipos de realidades y no solamente considerando a las personas que están o que son desertores de la carrera, que yo creo que eso sigue siendo un porcentaje menor y que pueden ser totalmente analizados y pueden ser, o sea, y de hecho desde mi perspectiva ya se hace, si la garantía estatal año a año lo que hace es principalmente pagar a los que no siguieron pagando su crédito y de eso la inmensa mayoría siguen siendo los que no terminaron sus carreras. Entonces, ahí cuando se habla de ciertos elementos de justicia, al final del día es establecer qué es justicia. Por ejemplo, nosotros vamos a generar un sistema de facilitamiento para poder pagar, pero ¿en base a qué elemento? Por ejemplo, tal vez un buen diseño sería que no se pagara más del 5% del total de los ingresos que tú recibes mes a mes para poder sostener el CAE. Pero una persona que gana 600.000 pesos, el 5% son 30.000, entonces tampoco es tan distinto a lo que está pagando en la actualidad. Tampoco estamos hablando de que sean números que se escapan de una lógica abordable, por decirlo así. Entonces, cuando uno ve un poquito más, y todo esto está en la página de la Comisión Ingresa, el sueldo promedio de los estudiantes universitarios que están con CAE que supera los 980.000 pesos, entonces uno se pregunta si efectivamente es una buena idea, más allá de la estructura discursiva, inyectar recursos a un grupo específico de la población que en realidad cuenta con los ingresos necesarios para poder hacerlo. Hay excepciones sin lugar a duda. Lamentablemente no hay que hacer la excepción como la regla general. Yo creo que se pueden hacer algunos mecanismos para poder complementar el tema, pero recordemos que principalmente el ingresar
a la educación superior es una inversión a largo plazo para que tú puedas incrementar tus ingresos en el momento de ser titulado. Y hasta el momento, no sé qué pase en el futuro, se puede proyectar que eso se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, desde una perspectiva técnica, en realidad yo creo que falta mucho que conversar, faltan muchos aspectos que definir. Desde una perspectiva política, claro, hay una lógica que en realidad hay que tratar de impulsar esto, ojalá antes de las elecciones municipales, porque también se podría intentar hacer un punto político. Pero yo creo que el gobierno, desde una perspectiva comunicacional, fue inmensamente torpe con sacar este tema ahora, porque justamente, insisto, se va a ver envuelto en una serie de presiones y de tratar de definir ciertos elementos que yo creo que son bastante curiosos y bastante extraños, por decirlo así. ¿Cómo vamos a definir lo que es autocontenido, qué es justo? Porque, por ejemplo, bajo ciertos criterios podría ser, empecemos a analizar la condonación al CAE, pero para todas las personas que por lo menos tengan los últimos 3 años de pago continuo. Y eso automáticamente dejaría fuera del sistema cerca del 60% de los actuales deudores que dejaron de pagar. Entonces, cuando uno tiene que definir conceptos, primero tiene que establecer una línea técnica y una línea de trabajo, y esa línea, mientras no esté definida, va a dar absolutamente para una discusión en el aire, que puede ser entretenida desde lo político, pero desde lo práctico y desde lo técnico en realidad no nos va a llevar a nada hasta que el proyecto no se presente. Bárbara, en Twitter la ministra Vallejo detalló que, textualmente, humana y fiscalmente el CAE no es racional. Al fisco le ha significado 9 billones de pesos mantener este sistema. En ese sentido, ¿es viable continuar con el CAE fiscalmente, digamos, hablando? No, en ningún caso, porque lo que hay que buscar también hacer es que el criterio de justicia también sea para el Estado un criterio de justicia, de que podamos volcar recursos que hoy día han estado siendo desembolsados a un saco roto como gasto, como una inversión finalmente en educación. De hecho, la candidata presidencial Matei, que ha dejado de hacer mucha gestión de alcaldía en Providencia en particular, manifestó grandilocuentemente que el CAE significa 250 teletones. Y claro, eso es lo que le ha costado la educación a todas estas familias. Por lo tanto, creo que no es responsable, no solo con el grupo de deudores y deudoras, sino, por cierto, con el fisco, poder mantener el CAE como un modelo de financiamiento. El fisco, ya lo decía la ministra, en millones de dólares son 1.257 millones de dólares que se han desembolsado para poder como pago de garantía, finalmente, que es lo que cobra el banco cuando los beneficiarios son morosos, y el fisco ha sido quien ha tenido que desembolsar esos recursos en lo que significa la compra y la recompra de créditos, y por lo tanto, ahí hay un modelo que es insostenible. Es insostenible porque de la mano con ello tenemos hoy día instituciones de educación superior públicas y privadas también, con sistemas o con un modelo de financiamiento que no da para más, con sistemas de funcionamiento financiero en universidades que están en crisis y que requieren finalmente sostenibilidad. Y por lo tanto, hoy día no solamente, como ya lo decía, es urgente resolver la situación y dar certidumbre respecto a la situación de deudores y de cuál va a ser el plan finalmente bajo estos principios que se han propuesto y se han indicado desde un comienzo, hasta, sino también poder abordar entonces la transformación del modelo de financiamiento de la educación superior. Tenemos tasas de morosidad que han crecido sosteniblemente desde el año 2015 en adelante, y ello da cuenta de un número del 48% al cierre del año 2021. Y esas tasas están, ya lo decía también Felipe, son particularmente altas para quienes no terminaron las carreras, alrededor del 77%, y quienes además provienen de los 2 primeros quintiles de ingreso, es decir, que ganan menos recursos. Yo entiendo que para algunos 30.000 pesos o 80.000 pesos pudiesen ser marginales, pero el costo de la vida, las necesidades varias que se tienen para poder sostener finalmente un eventual arriendo, el pago de insumos básicos, de alimentos u otros. De hecho, dado el mismo debate de la pregunta del día, del costo de la vida al final del día y la regulación de precios, es muy alto. Y por lo tanto, para quienes
la educación superior sí significó un delta importante en los ingresos que están percibiendo y la seguridad salarial para el futuro de sus vidas. Para algunos eso no significó un resultado automático. Y hoy día se encuentran finalmente ganando en promedio 700 o menos, como muy cercanos al sueldo mínimo, habiendo tenido la promesa de tener mejores ingresos en el futuro a propósito de la educación superior. Entonces, la ministra lo decía, yo estoy absolutamente de acuerdo, no es responsable, no solamente con quienes han sido víctimas del modelo del CAE y de la bancarización de la educación, sino también con el fisco. O sea, tenemos que buscar hacer que finalmente todo lo que ha ido desembolsando el Estado respecto del gasto en educación, básicamente en el gasto para pagar a la banca, se transforme en inversión para tener mejor educación, no solo en la educación superior, sino también en el modelo completo. Y por lo tanto allí hay una urgencia y es una cuestión que requiere de un debate evidentemente técnico, económico, político, que pueda avanzar y dar certidumbre a los estudiantes, a las instituciones, y finalmente nos permita tener un modelo de educación superior sostenible y mucho mejor. 9 billones de pesos le ha costado mantener este sistema al fisco. Felipe, ¿es viable, es factible continuar con este modelo del crédito carnaval del Estado? Completamente, sí, 9 billones de pesos en 19 años es nada en comparación al presupuesto de la nación que se maneja en ese mismo periodo de tiempo. Lo que pasa es que nosotros estamos tomando los datos en agregado como si eso fuera lo que pagara el fisco año a año, y eso no es así. El fisco no paga más allá de, no recuerdo, como 60 y tantos millones, o sea, como 60 millones de dólares para un presupuesto de 77.000, que es el presupuesto de la nación. Es bastante asequible y en realidad sigue siendo una excelente política pública. Lo que pasa es que al final del día aquí hay un tema bien práctico. Cuando tú diseñas una política pública tienes que generar también una fuente de financiamiento. El Estado no tiene una fuente de financiamiento constante que pueda cubrir la educación superior de los estudiantes de manera constante sin generar efectivamente un desbalance. O sea, básicamente todo el dinero que se gasta, que se podría gastar en educación, es dinero que se deja de gastar en otras prioridades sociales como vivienda, que se deja de gastar en salud, porque en realidad la plata sigue siendo la misma, no es que efectivamente se vaya sumando. Cuando ingresa la banca, cuando ingresan los bancos ingresan dinero privado. Y bajo esa perspectiva, en realidad, la gente, las personas, los estudiantes, que en realidad el promedio, Bárbara, no son 700.000, son 980, vuelvo a insistir, bastante más alto de lo que se está estableciendo. Uy, se nos fue Felipe nuevamente. Recordemos que Felipe está en Estados Unidos. Nos comentaba que a propósito de problemas en el clima, ha tenido también problemas en la conexión a internet. Quería ya en estos últimos minutos también darte la oportunidad, Bárbara, también a Felipe cuando se vuelva a conectar, de cerrar con alguna idea o respuesta a este tema. Sí, yo creo que números más, números menos, la centralidad está puesta en que hoy día sí tenemos una caracterización de la población deudora del CAE diversa, eso es cierto, lo ha planteado de igual manera el gobierno a través de sus distintas vocerías que se han ido haciendo respecto a la situación del CAE, pero me parece que acá hay una centralidad que tiene que ver también con cómo concebimos la educación en materia de derechos. Evidentemente que hay recursos que se tienen que desembolsar y que no hay plata para todo de forma ilimitada, que se requiere también priorizar, pero hay una necesidad urgente de poder entonces robustecer y dar cuenta de resolver un problema que no solamente es político, técnico, sino que, como decía, tiene que ver con cómo concebimos la educación en materia de inversión del Estado en educación superior. Requerimos entonces dar solución a quienes hoy día están en una situación de deuda a propósito o siendo víctimas finalmente de la desregulación en el mercado de la educación, en el mercado laboral, y por otra parte también dar sostenibilidad a las instituciones de educación superior que dependen fuertemente del financiamiento del CAE, y por qué no mirar entonces de qué forma podemos inyectar o sumar recursos para asegurar entonces el proyecto educativo universitario, poder darle mayor realce también a la educación superior y con ello entonces asegurar
que finalmente las promesas que se le hizo a un montón de jóvenes se cumplan realmente. Tenemos, y lo decía yo en el panel anterior que nos tocó debatir sobre CAE, tenemos un montón de instituciones de educación superior, sobre 200, que desde el 90 en adelante han cerrado por no tener entonces garantías de entregar buena educación, o finalmente no estar acreditadas por el Ministerio de Educación. En el último tiempo eran alrededor de 35, y por lo tanto allí hay sueños que se truncaron y promesas que no se cumplieron, y de ello el Estado tiene que hacerse responsable. Bárbara Navarrete Antinao, secretaria general de las Juventudes Comunistas, en Twitter, @BárbaraNavAnt, ¿cierto? Bárbara NavAnt en Twitter o X. Felipe Caro López, investigador en John Glenn College, en el Twitter, Prof. Caro López. ¿Está bien, cierto, el Twitter o la cuenta de X, Felipe? Sí, no, sí está bien. Perfecto, Mira, te dejamos también estos últimos minutos para que puedas cerrar y desarrollar tu idea. Mira, yo creo que el principal problema, y esto es un problema general y generacional que tiene la generación de Bárbara, que habla sobre que números más, números menos. Y en políticas públicas tú no puedes tomar decisiones sin tener los números en mano, sencillamente porque esto no se trata solamente de un tema de voluntad política, se trata también de un tema de realidad y del presupuesto que tú manejas como Estado para poder priorizar distintas necesidades y responsabilidades públicas. Acá la gente no ha sido víctima de nada. La mayoría de la gente que antes del anuncio de esta condonación pagaba de manera constante el CAE con una cuota de 32.000 pesos y con un sueldo promedio de 980, discúlpenme, pero aquí huele bastante a ser personajes bastante frescos el día de mañana y el día de hoy, si es que pretenden una situación de esa naturaleza. El CAE no es una mala política pública, partamos por eso. No es popular, pero no significa que sea una mala política pública. El tema es sencillo, mete plata de los bancos al sistema educacional, permite una serie de gastos y mantención en inversiones en distintas instituciones de educación superior, tanto pública como privada, que el Estado no tiene. Es así de sencillo. Si nosotros quisiéramos hacer un sistema que reemplace el CAE solamente con fondos estatales, podría cubrir aproximadamente el 10% de los estudiantes que actualmente estudian con CAE. Y un sistema de esa naturaleza es abiertamente inviable, porque estás matando el sistema de educación superior con todas sus letras, o estás obligando a que la inmensa mayoría de la gente, que son clase media, tenga que pagar ellos directamente su educación. Entonces aquí no estamos hablando solamente de discursos bonitos y estamos hablando sobre lo que nos gustaría que pasara. También tenemos que tomar decisiones racionales y decisiones concretas con los números en la mesa. Esto no se trata simplemente de un tema, insisto, de voluntad política. Si fuera por voluntad política, aquí podríamos dividir el mundo entre los buenos y los malos, o los que tomaron decisiones o los que no tomaron decisiones en su momento. Aquí hay un tema concreto. La cantidad de recursos que meten los bancos para poder financiar educación superior es algo que el fisco no puede asumir. No tiene los recursos, a menos que deje de gastar en la construcción de hospitales, deje de gastar en infraestructura de bienes públicos, deje de gastar en vivienda, deje de gastar en otras prioridades. No da, así de sencillo. Y de hecho, una de las grandes ventajas que ha tenido en los últimos 20 años el desarrollo de la inversión pública, como dice Bárbara justamente, tiene que ver con la liberación de los recursos públicos, o sea, de la plata que le ingresa al fisco mediante los impuestos, gracias a que existen políticas públicas que sacan dinero de los privados para hacer inversiones públicas, que es básicamente el CAE. 9 de la mañana. Nosotros tengamos... Sí, disculpa, Felipe. Perdón. No, entonces ahora que nosotros tengamos visiones distintas y tal vez con un poco de moralina puede ser, y es parte también del debate, pero que no me vengan a decir que en realidad se puede reemplazar el CAE por una nueva política pública cuando no tienes ni siquiera el 10% de las lucas para poder cubrir lo que cubre actualmente. Entonces, si vamos a discutir, discutamos, pero discutamos con los números en la mesa y no solamente con discursos vacíos y que faltamente con alta debilidad de criterios técnicos para tomar decisiones de esta naturaleza. 9 de la mañana con 38 minutos, si es que no me falla la vista. Que puede que me falla, es lo más probable. Bárbara Navarrete Antinao, bienvenida nuevamente al panel, luego de esta pausa musical, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Felipe Caro López también, bienvenido, investigador en John Glenn College, está en estos momentos en The Ohio State University. Ya estuvimos conversando sobre el CAE, interesante discusión, ahora vamos a meternos en
qué está pasando con el gobierno, con el nivel de cumplimiento del programa, según un centro de pensamiento ligado al Frente Amplio, que es Rumbo Colectivo. Lanzó este fin de semana un estudio llamado Resolviendo en Democracia, estudio de cumplimiento del programa de gobierno 2022-2024. Hay muchas cifras muy interesantes, pero una, por ejemplo, dice que el gobierno ha dado cumplimiento al programa en un 51,7% de los 702 compromisos identificados, teniendo mayor eficacia administrativa que legislativa. De estos 702 compromisos, un 28% está cumplido, o sea, 203 medidas. Un 22% está parcialmente cumplido, que ahí se suma este 51,7%. Y un 23% está en proceso de cumplimiento, ¿sí? Hay más detalles que tú puedes revisar también, que nos estás escuchando o viendo. En la cuenta de Twitter de un estudio muy, pero muy interesante, del cual vamos a pasar a conversar a continuación. Y es que, a pesar de que en la mitad del periodo de gobierno ya hay más del 50% del cumplimiento del programa, según este estudio, existe todavía un cierto rechazo a la gestión. El nivel de aprobación no es demasiado alto según las encuestas. ¿A qué responde esto, Felipe? Mira, yo creo que depende de varios factores. Yo tuve la posibilidad la semana pasada, tengo un programa en mi cuenta de Instagram, Ajá. tuve la posibilidad de conversar con Daniel Hauer la semana pasada. Y estuvimos conversando sobre varias proyecciones con respecto al tema del gobierno y me entregó una información bastante interesante, bien entretenida por lo demás. Para él me decía que el nivel de cumplimiento que podía tener el gobierno actualmente era principalmente porque había cedido a una agenda de trabajo y a una agenda legislativa que no era propia del programa de gobierno. Que por mucho que lo hagan pasar por programas de gobierno, que en realidad el proyecto político y el proyecto social que había propuesto Gabriel Boric no era el que se estaba ejecutando, y que bajo ninguna circunstancia se podía decir que era un programa de gobierno que se estaba cumpliendo desde una perspectiva exitosa. Entonces, inmediatamente sale este estudio de Rumbo Colectivo que me llama mucho la razón, porque en parte como que contradice la visión que tiene el alcalde de Recoleta con respecto al tema del avance del programa de gobierno, porque claro, desde una perspectiva netamente administrativa, la creación de nuevos programas, la creación de nuevos, tal vez de nuevas oficinas, de nuevos protocolos, puede ser considerados un checklist que se puede estar cumpliendo. Pero si nos fijamos fundamentalmente tal vez en la parte más en la agenda legislativa, todo lo que tiene que ver con las leyes de seguridad, la ley Nain Retamal, ahora que se está terminando de discutir la ley antiterrorista y otros elementos más, yo dudo que hayan sido parte del esquema y de la estructura original de gobierno. Entonces, aquí yo creo que hay una contradicción. Hay una contradicción en números, hay contradicción en términos de lo que se entiende por cumplimiento del programa. Sin ir al detalle claramente, porque en realidad podríamos estar programa por programa, tal vez elemento por elemento. Yo creo que aquí hay un problema que es más interno que práctico. Ver efectivamente si este grado de cumplimiento es un grado de cumplimiento que lo siente propio las dos coaliciones de gobierno, o es simplemente un checklist de números para poder intentar generar una cuña o un punto político. Sí, Bárbara, es un checklist este estudio de Rumbo Colectivo, este centro de pensamiento ligado al Frente Amplio. ¿A qué responde, además, si teniendo más de un 50% de cumplimiento según este estudio, a qué responde este rechazo a la gestión de Gabriel Boric, o a lo mejor no un alto porcentaje de adhesión? Sí, yo solo quisiese puntualizar antes en que lo que planteaba Felipe al término del panel anterior, de querer manifestar que soy parte de una generación que no sabe muy bien de lo que habla. No soy solo secretaria general de las Juventudes Comunistas, soy también economista, magíster de políticas públicas e investigadora del Observatorio de Políticas Económicas. Por lo tanto, sé bien de lo que hablo. ¿Y por qué no le pones número entonces a las intervenciones? Como que si cuando discutimos números podemos llegar a grandes acuerdos y eso no es un problema. Respecto de números, y no te interrumpí tampoco en tu parte de intervención. Muchas gracias. Ahora, respecto de lo que estábamos planteando sobre el cumplimiento del programa,
Yo creo que dice relación con que tenemos en Chile una situación de dificultades en materias públicas, en gestión y en lo que palpa la gente en el día a día al final del día, valga la redundancia, muy, muy intenso. O sea, tenemos muchos problemas que se acarrean hace muchísimos años. Y por lo tanto, más allá de que es evidentemente bueno saber que tenemos sobre el 50% de cumplimiento del programa, porque además esto no es en base a nada, o sea, lo que hace finalmente Rumbo Colectivo es tomar el programa de gobierno, tomar la última cuenta pública y con ello entonces puntualizar en que se da una sumatoria de 702 medidas y de esas 702 medidas entonces hay un cumplimiento en base a los porcentajes que se presentaron. O sea, no es que estén inventando finalmente agenda, sino que es la agenda que se comprometió. El punto es que efectivamente hay muchas necesidades que se acarrean hace muchos años y que se han identificado en el último tiempo y se han acrecentado muchísimo más. Una de ellas, por ejemplo, dice relación con el plan habitacional o de emergencia habitacional. Tenemos un programa que ha ido ejecutándose, pero de igual manera en Chile existen más de 1.000 campamentos. Y por lo tanto, si bien ello no es resultado de la gestión de este gobierno, por cierto, ni del anterior, es consecuencia de una política habitacional mercantil también, no es suficiente al final del día el cambio que ha significado para la gente las medidas que hemos ido tomando. Y eso evidentemente es parte de la autocrítica que podamos hacer quienes somos del gobierno o quienes somos parte de las coaliciones de gobierno. Evidentemente que hay cuestiones que significan dificultades para el cotidiano de las personas. A todas nos complejiza salir a la calle y que nos roben el teléfono o que nos asalten, o a todos nos complejiza no poder llegar a fin de mes. Evidentemente que hay problemas muy, muy crudos que no se han podido resolver más allá de las gestiones tanto en materia parlamentaria como en gestión de gobierno. Sin embargo, hay cuestiones que evidentemente han podido avanzar en mejor calidad de vida o en mejores condiciones de vida. Está la ley Copago Cero en FONASA, está la ley, por ejemplo, del pago efectivo de pensiones de alimento, que cumplió un año hace muy poquito, y que ello ha significado también un cambio importante en cómo se identifican las deudas, más bien se atienden las deudas de pensiones de alimento, y entonces se avanza en justicia para las mujeres que muchas veces son quienes mantienen el cuidado de sus hijos e hijas, la ley de 40 horas, el aumento del salario mínimo, la ley del royalty, que además avanza en descentralización fiscal de alguna manera. Pero sin embargo tenemos aún pendientes importantes que dan cuenta o que buscan resolver más bien problemas agudos de la vida de las personas, como lo que pasa con la agenda larga o la ley larga de salud, que tiene que ver con la reforma en materia de salud, más allá de lo que se pudo avanzar para resolver el fraude de ISAPRES con la ley corta, la reforma de pensiones en particular, que hoy día siguen entonces una gran cantidad de adultos mayores, la mayoría recibiendo pensiones de miseria, y por lo tanto hay una urgencia que resolver, pacto fiscal, y lo que recién conversábamos con CAE y el sistema de financiamiento de la educación superior, por ejemplo. Entonces, yo diría que es bueno saber el insumo que nos entrega Rumbo Colectivo con su estudio de este cumplimiento programático. Sin embargo, sabemos que hay cuestiones que siguen adeudándose y que se siguen adeudando porque quien ha estado también trancando fuertemente la pelota en materia legislativa es la oposición. Y por otra parte, hay materias de gestión donde lamentablemente no se puede avanzar más si tenemos que finalmente buscar transformar, modelos de gestión institucional o modelos de gestión en materia, por ejemplo, de pensiones, en pacto fiscal, en salud, vivienda, etcétera. Entonces, yo diría que responde principalmente a ello. Los esfuerzos del gobierno han estado puestos finalmente en la vereda correcta, sin embargo, son muchísimas las necesidades y, por tanto, el descontento, a pesar de que a veces quienes estamos como más cerca de la gestión nos incomoda, evidentemente, o sea, nos complejiza, es totalmente justificado. O sea, al final del día estamos viviendo un tiempo muy intenso de muchas necesidades y que las personas requieren atención rápida, más rápida de la que quizá hemos estado desarrollando nuestras respuestas. 9 de la mañana, 48 minutos. Uno de los insumos que utilizó Rumbo Colectivo para este estudio fue la cuenta pública del presidente Boric del año 2023, dando resultado entre los ejes con mayor porcentaje de cumplimiento el ítem frenar el alza del costo de la vida, con un avance del 80%,
mujer con un 50% y cobre, litio e hidrógeno verde con un 46%, mientras que los ejes con menor porcentaje de cumplimiento, o como dice el estudio, el mayor grado de compromiso sin iniciar, aparecen ahí áreas como modernización del Estado, salud, cultura también, una agenda que, según dice ahí, una agenda olvidada. Felipe, ¿cuál debería ser el centro? ¿En qué debería centrarse el gobierno en estos 2 años que le quedan de gobierno, bien digo? Mira, desde una perspectiva más político-estratégica, debería dejar de orientar cierto nivel de conflictividad para intentar sacar una agenda legislativa que en términos prácticos no va a salir en este proceso. Es difícil en términos políticos pedir lo que en su momento tú negaste. Entonces, a mí me sorprende un poco la ingenuidad pensar de que efectivamente sí, en el periodo inmediatamente anterior se transformaron en fueron, más bien dicho, una oposición inmensamente dura que no le iban a pagar con la misma moneda. Independiente de que eso pueda tener ciertos elementos morales o no, ¿ya? Aquí existen dos visiones bien incompatibles de sociedad actualmente en Chile, que creo que fueron completamente institucionalizados en las dos propuestas constitucionales que fueron rechazadas. Y por lo tanto, tratar de construir un punto intermedio que para llegar a esos acuerdos significa un nivel de ceder, por decirlo así, de ambos lados, que en un año electoral relativamente interesante, relativamente importante como el actual en términos municipales, es difícil que se dé. Entonces, el gobierno lo que debería hacer es seguir por la agenda administrativa, seguir gestionando y sacando adelante todos los proyectos y programas que dependan directamente de su gestión en el día a día y que no dependan de una agenda legislativa, como para poder seguir mostrando un nivel de avance y al mismo tiempo también filtrar un poquito más el tema comunicacional, porque en realidad, por ejemplo, si el gobierno muestra, o este estudio, por ejemplo, muestra como parte del avance la aprobación de la ley Nain Retamal, esa ley no era parte de la estructura original de gobierno. Entonces ahí también hay un tema intermedio en donde hay que ir sincerando cuál ha sido la transformación y cuál ha sido la renuncia, no solamente políticas, sino que también programáticas que ha tenido esta administración para sacar las cosas adelante. Yo vuelvo a insistir, el gran problema es que no le ponen número a las decisiones que se toman. Y cuando se enfrentan con la realidad de que no alcanza el dinero para las promesas que hay, se enfrentan constantemente a una muralla, a una pared, en donde hace totalmente inviable algún tipo de discusión cuando solamente se va con la consigna política y no se va con una perspectiva práctica de las cosas. Uno hace política y construye discursos para llegar al poder, pero en el momento que uno está en la administración del Estado, lo que tiene que hacer es ponerle cabeza y saber cómo y priorizar cómo se gasta la plata que ingresa dentro del Estado mes a mes. Y cuando tú estás más encima en una minoría política, en número, tanto en la Cámara, cuesta bastante poder ordenar a las fuerzas de izquierda en la Cámara, y más todavía en el Senado, eso significa que toda la construcción de una agenda legislativa y que una agenda también gubernamental va a depender directamente de cuánto es lo que tú estés dispuesto a ceder. Y si dentro de ese concepto de ceder eso puede ser considerado parte de tu programa de gobierno, cumplimiento de ese programa de gobierno. Es ahí donde yo entro con una duda y es una duda bien profunda que tiene que ver, más que en un checklist, es básicamente qué es lo que va a hacer el gobierno en los próximos 2 años. Yo creo que debería seguir administrando lo que hay. Ya no hizo los cambios radicales, ya no hizo los cambios refundacionales que quería, ya perdió la oportunidad política, ya perdió el timer político, es muy probable que pierdan el gobierno, es muy probable que les vaya no tan bien en las municipales, y también va a ser un periodo de reflexión interna en donde, insisto, personas como Bárbara u otros más que están recién partiendo en la gestión y en el análisis de políticas públicas para que tomen decisiones que sean mucho más racionales al momento de poder proponer distintos tipos de propuestas de política pública. Porque cuando tú sales con grandes discursos rimbombantes y generas
muchas expectativas, y a la hora que te toca administrar, sencillamente las lucas no te alcanzan, porque una cuestión básica es administrar no solamente el Estado, es cuando uno administra la casa y otros elementos más. Si no te alcanzan, no te alcanzan. Entonces, antes de poder llegar al poder por llegar al poder, hay que generar este proceso de entendimiento. Y yo vuelvo a insistir, rescato mucho la frase del diputado Ibáñez que dijo hace un tiempo atrás, de que esta generación no estaba preparada para administrar este Estado. Ellos se estaban preparando para administrar el Estado que venía una vez que se aprobara la primera propuesta constitucional. Y en el momento que fue rechazada se quedaron sin programa, se quedaron sin gente capacitada para administrar el Estado, y no es algo que uno lo diga, es algo que ellos mismos lo dicen, es algo que la actual generación, la que está en el poder, la que viene con estudios que viene con grandes títulos en políticas públicas, se enfrenta a la realidad y no sabe construir un diseño de un programa. No tienen experiencia. Y está bien, es parte de los procesos políticos y es parte de lo que la ciudadanía eligió. Por algo también Chile es un sistema democrático. Pero la próxima vez, porque yo creo que va a haber una próxima vez, hay que ponerle más cabeza a esto. Hay que ponerle mucho más cabeza, y en realidad, más allá de cumplir o no cumplir un programa de gobierno, yo creo que hay que manejar correctamente las expectativas de la gente. Una. Dos, ponerle mucho intelecto a las propuestas que se hagan. Y lo más importante es viabilizar un proyecto político y que vaya más allá del sencillo hecho de llegar al poder y ahí ver qué es lo que hacemos. Sí, 9:55. Ya para ir cerrando contigo, Bárbara, el panel de hoy día, te dejo sobre la mesa. ¿En qué debería centrarse el gobierno en estos 2 años que le quedan? Me imagino que algo van a hablar también el próximo sábado, este sábado, bien digo, en la cuenta pública. Sí, bueno, en materia de avance legislativo y también de gestión, evidentemente que tenemos saldos pendientes, y en ese marco una de las cuestiones que urge poder avanzar, porque requerimos efectivamente de más recursos, cuestión que no se dio cuenta el gobierno cuando empezó a gobernar, sino que se identifica también en su programa de gobierno, es poder avanzar sin duda en pacto fiscal, renombre también y readecuación técnica y del modelo que se gestó a propósito del rechazo de la reforma tributaria. Hay quienes en Chile efectivamente no quieren pagar más por aumentar garantías y derechos para la mayor parte de la población. Ellos lo han dado cuenta y lo dio cuenta así la derecha desde un primer momento, lo sigue manifestando de esa manera, y por lo tanto evidentemente allí hay un obstáculo del que hemos tenido que ceder ciertas cuestiones y que por lo tanto hoy día sigue siendo un necesario avance y pendiente, que tiene que ver con poder recaudar más y, por cierto, también hacer más eficiente la gestión pública que tenemos actualmente. Creo que hay una urgencia también en materia de reforma de pensiones, ha sido parte del debate y de también querer estirar el chicle por parte de la oposición de si más capitalización individual, más o menos solidaridad, porque ahí hay cuestiones que sin duda topan con los intereses propios que ellos defienden. Y ahí yo creo que hay que poner los puntos sobre la I de buena manera. O sea, al final del día aquí no hay posiciones más o menos irracionales, hay diferencias políticas y de concepción de modelos. Ello no quiere decir que algunos sean más tontos que otros, simplemente defienden intereses y posiciones distintas. Y creo que sincerar esos debates, tanto en las cifras, en los avances que hemos estado dando, es importante tenerlo siempre presente y sobre la mesa. Me parece que hay sin duda urgencias de este tipo: pacto fiscal, reforma de pensiones, la agenda larga o la ley larga más bien en materia de salud, lo que respecta a poder avanzar en materia de vivienda y otros derechos sociales, sin duda son urgencia, y que esperamos que al final del día, particularmente el día sábado en marco de la cuenta pública, puedan identificarse plazos más claros y también materia de acuerdo y de gestión que puedan garantizar avances, porque al final del día, cuando no se avanza en estas políticas que traen consigo, por cierto, gasto fiscal, requieren o más bien tienen como consecuencia que el pueblo de Chile, que gran parte de la ciudadanía al final del día tenga y siga viviendo los problemas de un modelo que no ha dado respuesta finalmente a las necesidades y a los principales derechos que debiésemos
poder gozar, como la salud, como pensiones, como educación, como vivienda. Y por lo tanto debemos buscar acuerdos, sin duda, pero también agilizar la agenda en materia legislativa y, por cierto, agudizar mucho más la gestión que ha estado teniendo el gobierno y que, si bien ha dado resultados positivos, sigue siendo insuficiente para cambiar la vida de las personas con la rapidez y la profundidad que quisiéramos. Bárbara Navarrete Antinao, secretaria general de las Juventudes Comunistas, te quiero dar las gracias por tu participación en el debate de esta mañana. Gracias a ti, Felipe, igual. Felipe Caro López, investigador en John Glenn College of Public Affairs de Ohio State University, también te quiero dar las gracias por este contacto desde Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a ambos, que tengan un buen día, buen inicio de semana. Chao, que estén bien.